Paracá para mí es mi espíritu libre. Yo me siento aquí completamente desprevenido, no tengo prevenciones de ninguna clase. Tal vez el primer encuentro, bueno, antes de eso tengo que decir que cuando era niño siempre dibujaba y me encantaban los colores Prismacolor y era muy curioso con ese tema de los dibujos, pero digamos para poder pensar que podría ser un artista, fueron unas vacaciones que tuve a Bucaramanga, a la casa de una tía mía y vi unos cuadros de Segundo Helvis, que es un maestro santandereano impresionista, con una pasta fuerte y paisajista que me causó mucha emotividad. Él era fulgurante con la espátula y me causó mucha atracción y yo pregunté quién era él, y era un niño yo de 12 años en ese momento y creí que era una buena ruta. Yo pensé que miraba la pintura más desde el dibujo casero, pero en ese momento entendí que la pintura podía ser algo interesante en mi vida. Fue a raíz de ver a Segundo Helvis en la casa de una tía. Desde pequeño, yo estoy dibujando desde que podía dibujar, es decir, antes de escribir, yo ya dibujaba, o sea, 3, 4 años, yo ya estaba, tengo conciencia de esos dibujos, llegué en toda mi primaria dibujaba, hacía matachos, cuando ya estaba en el bachillerato lo mismo, hacía caricaturas de los profesores, tomaba el pelo en mis cuadernos, los cuadernos eran llenos de matachitos, yo miraba al profesor y trataba de hacerle el gesto de él, de capturarlo en líneas, y en eso me la pasaba. Ahí, desde esa época, sabía que podía tener algo con... Era inherente a mi manera de ser. Dibujar era una cosa como caminar o comer chicle. Pero lo que sí tuve acceso siendo pelado es... resulta que una vez fui a visitar a una tía y estaban repartiendo libros en la casa de ella porque iban a- a entregar la biblioteca y a mí yo pedí una caja que me gustó por las imágenes y eran de mitología griega. Entonces mis primeras lecturas fuera de lo que leíamos en el colegio, Guasipungo, La María, y lo que todos los colegios los ponían a leer, y diferente a eso fue mitología griega. Y me llevé una caja de fascículos, porque ya eso no existe, de Salvat, me acuerdo, eran fascículos de Salvat, y eran unas imágenes bellísimas de puros cuadros de mitología griega, y esos fueron mis primeros acercamientos, me influenció muchísimo, muchísimo en mi carrera profesional. Yo decido ser artista prácticamente cuando salí del colegio, a los 18 años. Lo que pasa es que me encontré con el tropiezo de que mi familia quería que yo estudiara una carrera como la ingeniería civil. Y termino estudiando ingeniería civil y se me dificulta entrar a estudiar arte. Pero lo logré a hurtadillas. Subterráneamente yo estaba tomando clases y me fui para Bucaramanga y conocí la Casa de la Cultura en Bucaramanga. Ahí había una escuela de arte y empiezo mis primeras, digamos, cursos, talleres de dibujo y de perspectiva. En ese momento yo ya quería ser artista, lo que pasa es que no sabía cómo era hacer eso, no tenía idea de cuál era ese mundo en que me estaba metiendo, mientras tanto estaba estudiando, pero en ese momento yo ya decido ser artista. Sí, a raíz precisamente de haber encontrado esa escuela de la Casa de la Cultura de Bucaramanga, la profesora era hija de ese maestro, ella se llama Clemencia Hernández, sí, es una pintora destacada de Bucaramanga, y el papá era el maestro Mario Hernández Prada, que en su momento perteneció a ese gran grupo que estuvo en Bogotá junto a Alejandro Obregón, Enrique Grao, pero él, yo no conozco la historia exacta de él, pero él termina recluyéndose. Alguna vez le escuché que fue a raíz de Marta Traba, que tuvo inconvenientes con ella, entonces él termina saliendo de ese grupo y volviendo a su tierra, era piedecuestano y se viene a vivir nuevamente a Bucaramanga, termina viviendo en Girón y allá yo lo conozco a través de su hija y después de estar 2 años con ella termino en manos de él y con él duré 5 años estudiando teoría del color, filosofía de arte. Vivíamos a 2 cuadras, entonces lo visitaba todos los días, incluyendo fines de semana. Era muy rara, o sea, se convirtió en una relación muy fuerte. No sé, al final éramos
inseparable, sí, él iba a mis exposiciones y yo almorzaba allá, cenaba allá, era increíble, o sea, una empatía y una energía bellísima. Entonces yo ya lo consideraba como otro papá, ese señor, y me guió, me enseñó a pensar más que a pintar. Él tenía su método para enseñar y no todos le aprendían, entonces él me enseñó fue a pensar más que a pintar. No sé si yo sea un continuador de esta tradición, siento que hay mucha influencia. Eh, bueno, primero que todo mi maestro, que fue Mario Hernández Prada, Alejandro Obregón, Botero y Enrique Grau. Creo que fueron los más importantes. Después vino Luis Caballero, que me interesó un poco, pero creo que ahí termina como esa influencia de esos artistas. Pero lo que fue Alejandro Obregón y mi maestro Hernández Prada fueron para mí muy fuertes. Después vino Botero, que me encantó como la sensualidad de su línea y sus volúmenes. En Alejandro Obregón me gustaba mucho como ese impacto visual que él tenía con su obra, o sea, el color de una manera esplendorosa. En mi maestro Hernández Prada me encantaba la energía, la fuerza que él irradiaba en su obra. En Enrique Grau me parecía que sus composiciones y su trabajo era supremamente bien realizado, con una finura, con una delicadeza y es decir, con una contundencia. Me parecía que la obra de Enrique Grau era supremamente contundente, a veces casi elegante. Eso me encantaba y me dejé influenciar por toda esa obra de ellos. Ya después vinieron otros artistas. Creo que sí, creo que si hay un artista con el cual, bueno, es primera vez que me pasa eso, que tú me estás diciendo algo tan certero. Yo soy consciente de eso, no, eso no es una casualidad. Tal vez eso fue lo que más me impactó. Mira, hace unos años hubo una retrospectiva de Enrique Grau en el Museo de Arte Moderno en Bogotá, no sé, hace 3, 4, no, como 8 años, no me acuerdo. Y reunieron la mayor posibilidad de obras de él en Colombia y sentí nuevamente, yo ya había estado influenciado por él a través de imágenes y libros, pero esta vez pude ver la obra en su gran magnitud. Yo había visto piezas en diferentes partes, en Cartagena, en Barranquilla, en Bogotá. Pero ya cuando veo toda esa cantidad de obra entiendo por qué me llama tanto la atención y tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Y sí quedan como suspendidos en el tiempo, casi congelados, ¿no? Si tú ves la obra de Enrique Grau, por ejemplo, esos murales que hay en el Teatro Heredia, entonces las figuras de pronto están suspendidas. Y de alguna manera yo capturo eso desde mi punto de vista con mi obra, ¿no? Y sí, mi obra no tiene nada que ver estéticamente con la obra de él, o sea, el planteamiento geométrico es diferente, pero sí esa sensación sí la tengo clara. El color también tiene composición. O sea, la gente piensa que la composición es solamente la forma. No, el color también requiere de una composición. Y si hay alguien que fue un compositor de color, por decirlo de alguna manera, fuerte, contundente, fue Alejandro Obregón. Alejandro Obregón tiene la capacidad de decir cosas con solo color y eso me causó a mí una... Además tiene el trópico metido encima y yo provengo de aquí, del Magdalena Medio. Siento que esto es muy tropical y eso me llegó a mí de esa manera. Creo que fue por ahí que me tocó porque los temas de él tienen que ver con los peces, con sus barracudas. El paisaje de él era, yo no sé cómo llamarlo, pero ese expresionismo que él mandaba le dejaba a uno ver algo más allá de ese paisaje que uno tiene al lado. Era el sentir de él a través del color y manifestando una forma que uno la entendía. Uno sabía que había un mar, pero ese mar era un brochazo, era una cosa muy fuerte y a mí eso me llamó la atención. Y creo que en términos de color me he dejado influenciar por digamos que yo lo único que hago en ese sentido es pensarlo. Yo fui criado en la casa que está aquí atrás por mi madre y bueno, por mi padre también, pero mi madre fue el ama de casa, mi papá trabajaba y yo veía a mi mamá durante mucho tiempo fue la única mujer en nuestro hogar, después nacieron mis hermanas, pero yo ya estaba grande. Entonces esa influencia de mi madre, de verla a ella trasegar en un mundo de dificultades, proveníamos de una familia humilde, fue para mí supremamente importante, una mujer bella, esplendorosa, que nos crió de una manera hermosa y entonces creo que ella fue la primera mujer que para mí fue muy importante en el tema femenino como tema pictórico. Cuando yo pinto estas mujeres, normalmente son homenajes, ellas tienen nombres, o sea, la una se llama Inés, la otra se llama
Clara, la otra se llama Claudia, Anita, Catalina. Es decir, yo pinto los cuadros, dibujo mis obras, los pinto y cuando los veo terminados empiezo a sentir quién es la persona que estoy haciendo ahí. No es nadie del común y del corriente, no pertenece al mundo nuestro. Sencillamente es un homenaje a tantas mujeres que he conocido en la vida y a las mujeres de mi familia y a las mujeres que están cerca de mí. Y curiosamente han sido muy bellas, entonces a mí la belleza me ha cautivado también en el campo de la mujer, pero en realidad es una manera de capturarlas, es como congelarlas. Mis mujeres no están pretendiendo ser una mujer con una actividad, más bien parecen muñecas congeladas por mí en un acto simbólico, pero es más un homenaje hacia todas esas personas que he conocido, por eso ellas se llaman como se llaman, es decir, tienen sus nombres y esa es, digamos, como la finalidad que he tenido con estas mujeres. Bueno, yo trabajo varios tipos de obra. Digamos que preparamos los lienzos según la técnica que vaya a usar. Unos son acrílicos, otros son dibujos sobre tela, otros son óleos. Por ejemplo, los óleos normalmente no hago bocetos. En el óleo me voy directo, bueno, sí hago un boceto, pero directamente en el cuadro al tamaño que va a quedar, al tamaño real y no requiero de boceto. Para mí el caso del óleo es un caso mucho más espontáneo, tengo como más. En el caso del acrílico sí lo tengo más programado. Los acrílicos con dibujo, por ejemplo, que son las últimas obras que estoy haciendo, sí hago bocetos. Muchas veces cambio los bocetos en el proceso, veo que merece un ajuste anatómico o un elemento nuevo y entonces el boceto me está hablando un poco de cómo va a quedar la obra final. Los bocetos normalmente son hojas, las hago en hojas pequeñas, con lápiz cualquiera, con los Bs, 4B, 5B, y paso enseguida a la obra, dibujo. Tengo que tener la certeza del tamaño real y eso requiere mucha precisión porque los dibujos que yo planteo sobre los bastidores no tienen reversa. No hay manera ni siquiera de corregir ni de borrar. Entonces tengo que estar muy preparado para ese momento de arrancar la obra porque el dibujo mío no es un dibujo, sí es suelto para mí, pero es muy matemático, muy preciso en la composición. Y los procedimientos básicamente es hacer un boceto preliminar, ya esto, lo que te hago en papel, después paso al cuadro, hago primero, digamos, como la silueta en el cuadro y después empiezo a aplicar color y termino con el dibujo. Eso básicamente es lo que hago en los lienzos. También trabajo en papel y también ahí hay varias técnicas. Los papeles normalmente no necesitan preparación, algunos se le pueden hacer preparación, pero los papeles vienen listos para recibir los diferentes materiales. El óleo, la verdad estoy llegando al límite con el óleo. Todavía tengo cosas por decir en óleo, pero cada vez me enamoro más del acrílico. El óleo es un recurso, desde el punto de vista técnico, que me da la posibilidad de hacer muchas capas, digamos, de transparencias, de raspado, de ver muchas capas sobre capas y de esperar, como tiene un secado más lento, entonces puedo aprovechar el color que está abajo para que cuando ingrese el nuevo color, dependiendo de los tiempos de secado, conscientemente puedo hacer que se mezclen o espero que se seque. Tengo secadores de óleo también. Entonces, digamos que el óleo tiene más posibilidades de amalgamarse un color con otro. En el acrílico se puede también hacer eso, pero el acrílico tiene un color, me gusta el acrílico por lo plano. Entonces estoy haciendo consciente a la obra mía en el acrílico, si ustedes ven, son colores muy planos, lo que respecta a color. Y le estoy sacando el jugo de eso. Además me dio la posibilidad de dejarme conducir por algunas influencias que yo tenía por mis lecturas y por la fantasía, por las influencias nuestras españolas, marroquíes, todo este tema de las, digamos como los paneles, el acrílico me dio la posibilidad de tocar esas cosas. Bueno, como ustedes saben, yo vivo acá en el campo y el primer ritual es estar con los perros.
Entonces estoy con los perros y me toca calmarlos porque ellos, cuando yo salgo de la casa, ellos permanecen por fuera de la casa, se emocionan, se me tiran encima y yo los calmo para que me dejen trabajar. Ellos vienen y me acompañan todo el día mientras yo estoy dibujando, pintando y básicamente me siento un rato. Comulgo con la naturaleza, casi siempre estoy mirando cómo están los árboles, entro a mi estudio y miro. No me lanzo a la obra sin saber qué voy a hacer. Yo normalmente trabajo 3, 4 cuadros a la vez. Nunca sé cuál es el primero con el que voy a arrancar. Es como una especie de comunicación que hay subliminal. Cuando yo entro aquí y miro la obra, digo, no sé cuál es la razón. La razón es ese momento, nace en ese momento de comunión con ellos y ahí arranco. Ese es como el ritual, venir y sentarme aquí a ver la obra y sentirla. Esa pregunta me la he hecho varias veces. Bueno, cualquiera diría que cuando se firma, no, eso no tiene nada que ver. No, esto es una cosa complejísima para un artista que quiere, yo cada vez que veo un cuadro, por ejemplo, terminé yo hubiese querido que quedara mejor. Entonces, ese punto final es un punto difícil que todavía no podría responderlo con palabras, es un sentir. Yo veo la obra cuando creo que he avanzado con lo que quería decir de alguna manera y llega un momento en que ella me dice, ya estoy lista. No sé, es algo que yo escucho de mi inconsciente y digo, ya estoy lista y ahí paro. Pero decir que hay una fórmula que tal momento, que a tantas horas o cuando he hecho la raya tal, nada de eso. Es una cosa que es cuando yo he podido decir las cosas que quería decir y ellas aparecen. Tengo que hablar un poco de mi origen pictórico. O sea, cuando yo arranco a pintar, como cualquier artista empieza a buscar, a especular, a encontrarse con los ismos, ¿no? Entonces conozco el impresionismo, el expresionismo, el cubismo, el fauvismo. Bueno, empiezo a leer todo ese mundo de cosas y me interesó mucho artistas, Dalí, Picasso, y empiezo a hacer cosas. Termino, por decisión de mi placer y mi gusto, haciendo realismo mágico. O surrealismo, era una cosa que me atraía en ese momento y empiezo esa carrera ahí, pero termino en un preciosismo y me veo abocado a una situación de mucho efecto, de una pintura efectista, de una pintura preciosista que sí causaba una sensación agradable, pero yo me estaba sintiendo en una encerrona. Y en una conversación que tuve con Lucila González, la directora del Museo de Arte Moderno de nuestra ciudad de Bucaramanga, una conversación extendida, muy agradable, ella me hizo caer en cuenta que efectivamente yo estaba, me acuerdo de una palabra que dijo, usted se tejió una trampa. Entonces yo estaba metido en una trampa y yo un día cualquiera hice un cuadro que terminó en España en una exposición grandísima y dije, no más, no quiero depender más de ese preciosismo y de esa... Entonces en ese momento creía que era importante que el artista demostrara su capacidad pictórica. Y yo dije, no, yo no tengo que estar demostrando nada a nadie y me salí de ese mundo. Y mientras tanto, paralelamente, yo estaba haciendo cosas divertidas y me quedé con eso. Este caballo inicialmente lo hago con una plastilina profesional y después de que ya lo tengo terminado, que se pule, teniendo el modelo terminado paso a hacerle molde en silicona. Este molde en silicona está atrapado en un contramolde rígido, esto es flexible, y aquí adentro se funde la pieza en el material que yo quiera. Entonces, aquí sale el molde, si ven que esto es flexible, aquí se funde por este lado, se funde por las patas, y ya tenemos el caballo. Este es el caballo, este caballo está listo para ser finalizado. Aquel está ya terminado, esto es una resina poliéster, y de aquí en adelante ya lo que requiere hacer son lijados y acabados, eso es todo. Quiero hacer una serie de caballos, bueno, esto nace de la pintura.
Este caballo lo he pintado reiteradamente en mi pintura y quería pasarlo a 3D, a 3 dimensiones y nace de una serie que se llama Caballos Troyanos. Y quiero hacer varios caballos a ver qué pasa con ellos, que me interesa el volumen, me interesa sacarlos. Entonces es una cosa relativamente sencilla. Bueno, aquí podemos ver este pájaro, que también es un tema reiterativo en mi pintura. Bueno, él tiene un procedimiento similar, sino que aquí podemos ver el contramolde. Este es un contramolde rígido y el molde está aquí, es un molde flexible como el del caballo. Sencillamente que este es más pequeño y el otro contramolde es muy pesado, lo tengo acá, pero aquí pueden ver el contramolde que es rígido y este es el modelo. Este es el modelo. Este modelo ya no lo hice en la plastilina, este lo hice en madera, pero básicamente es la misma técnica para poderlo producir en resina poliéster. Muy lentos, supremamente lentos. Pues hemos intentado con mi equipo de trabajo mejorar los procesos. Cuando digo mi equipo de trabajo es gente que me ayuda, porque nosotros en Colombia carecemos de ciertos materiales. En el tema de las siliconas apenas contamos con muy pocas siliconas y todo es así, todo es escaso, entonces terminamos trabajando con las uñas, entonces hemos ido mejorando los procesos, porque por ejemplo el caballo duró 8 meses para sacarlo. Entonces demasiado tiempo, no es competitivo, sale muy costoso. En este ya creo que duramos como 4 meses y aspiro a llegar a 2 meses para poder producir una obra. El primero, porque ya los otros se producen semanalmente, puede producir una pieza. Bueno, este todavía no le tengo título, pero inicialmente se llama Pájaro, pero vamos a ver en qué va a parar, porque voy a mostrarle las patas, porque aquí usé una mezcla de materiales, esto va a estar en resina y las patas van a ser en bronce, o sea, entonces con este me di la tarea de combinar materiales, este va acá, ¿no? Con esta otra aquí, entonces pues todavía falta arreglarle los huecos para poderla parar. Uno ve que en tu escultura... Esa es mi tarea para bueno, yo trato de casi no hablar de mis proyectos, pero bueno, esta entrevista da para eso. Me gusta mantener si no en secreto, por lo menos dar sorpresas y el primer día de enero o en los primeros días de enero empiezo a hacer una figura humana de gran tamaño, de gran formato o de tamaño natural. Escala 1:1, mejor dicho. Aspiro a llegar a eso. Lo que pasa es que estos procesos son costosos y uno poco a poco se va No, yo no sabía que era tan difícil ser escultor, entonces ha sido una tarea ardua llegar a la escultura. Pareciera que en estas esculturas hay una influencia más grande de Fernando Botero. Tal vez por el caballo, porque es rollizo, pero es que mis caballos en la pintura también lo son, ¿no? Entonces yo lo que pretendía era prácticamente trasladar los elementos pictóricos o mis elementos dominantes de la pintura, pasarlos a la escultura. Y mi caballo es rollizo, pero mis mujeres y mis aves no son así. Entonces, de pronto el caballo sí tiene como esa connotación del volumen exagerado. Pero bueno, a mí sí me gusta la escultura de Botero. Tal vez lo que más me gusta de Botero es la escultura y necesariamente me ha influenciado, pero no es, digamos, no es mi artista a seguir, no.